Bienvenidos, estamos hoy finalizando esta sesión número 3 de esta serie que hemos llamado Nuevo Inicio con Dios. Ya hemos visto varias cosas, hemos estado tal vez por 8 o 9 semanas trabajando y hoy vamos a entrar en un tema que se llama autoridad. Quiero saludarlos primero a todos y decirles qué bueno que ustedes estén aquí nuevamente escuchando, nuevamente prestando atención, nuevamente queriendo aprender del reino de Dios, y hemos visto cómo el reino de Dios se maneja de maneras diferentes. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama autoridad. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, verso 1, que Jesús llamó a sus 12 discípulos hacia él y les dio autoridad. Y hemos entendido o pensamos nosotros muchas veces que la autoridad es el mando, el poder, la posición, el prestigio, el privilegio. ¿Cuántas personas me siguen y me obedecen? Pensamos que la autoridad es cuánto poder y cuánta influencia tengo yo sobre la gente. Pero Jesús vino a mostrar algo absoluta y totalmente diferente, y fue la autoridad a través del servicio. La forma en que nosotros demostramos en el reino de Dios que tenemos autoridad es sirviéndonos unos a otros. ¿Qué más nos dice la Biblia? Marcos capítulo 10, versículo 45. El Hijo de Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir. Entonces vemos que la autoridad es dada por el Señor a través del servicio. Sigamos leyendo la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y Gálatas capítulo 5, verso 13. Sírvanse unos a otros en amor. Vemos aquí entonces que la autoridad viene a través de servir, pero no solamente es el servicio, sino que viene con el ingrediente especial, o con el ingrediente que el Señor siempre le pone, que se llama el amor. Vamos a ver 4 cosas en cómo podemos nosotros servir a otros en autoridad. ¿Cómo vivo mi autoridad para servir a otros? Número 1, no hay que llenar porque sus cartillas ya están llenas. Pongo a mi lado mis deseos personales. Jesús dijo en el capítulo 6, versículo 38 del Evangelio según San Juan: he venido del cielo para hacer lo que Dios desea que haga, no lo que yo deseo hacer. En alguna ocasión estaba una anciana cristiana que le servía al Señor, y ella miraba a su sierva, a la persona que le atendía, y ella decía: Señor, yo he ido, yo he compartido, yo hablo con las mujeres en mi club, yo en las redes sociales comparto todo, yo he ayudado fundaciones, yo pongo de mi dinero para que la obra tuya sea extendida, yo he apoyado obras misioneras, he apoyado misioneros que han sido enviados a otro lugar, pero yo miro y digo: ¿cómo será una persona que tiene que limpiar día y noche los pies callosos de una anciana como yo y que no puede decir nada? Y en ese momento la anciana está mirando a su sierva que le está bañando sus pies, porque el Señor Jesús lo que hizo él fue tomar la toalla, ponerla en su cinto y lavar los pies de sus discípulos. Y lo vamos a ver en punto número 2. Yo me involucro personalmente con otros. Lo primero es que pongo de lado mis deseos personales, pero debo involucrarme personalmente con otros. Cuando estamos hablando, y lo vimos en el tema hace unas sesiones atrás, el tema de la relación, nosotros fuimos hechos para vivir en comunidad y para pertenecer a la familia de Dios. Nosotros debemos involucrarnos y relacionarnos. Una iglesia donde la gente no se relaciona, donde la gente no tiene buenas relaciones, es una iglesia que está equivocada, y necesitamos cambiar nuestra vida. Un cristiano que no se relaciona bien con otras personas es un cristiano equivocado. Dice la palabra entonces en Juan capítulo 13, versículos 3 y 5, y también el versículo 15, que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Así que levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Versículo 15, Jesús dijo: yo les he puesto el ejemplo a seguir para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces vemos que Jesús lo que hace es tomar el nivel de enseñanza, porque en aquel tiempo la forma en que se representaba o se mostraba el respeto era a través de lavarle los pies a la persona. Cuando una persona iba de visita a otra casa, esta persona debía lavarle los pies antes de ingresar a su casa como señal de respeto y señal de autoridad. Y Jesús demostró con humildad que la forma de servir es a través de como contactarnos con los otros, olvidarme de mis deseos personales, de mis cosas que yo quiero, y Jesús lo que hace es entregar servicio a sus discípulos y le dice a ellos: ustedes ahora vieron el ejemplo en mí, ahora háganlo ustedes. Pero la Biblia no relata que los discípulos hayan lavado los pies de otras personas. La Biblia relata que ellos aprendieron la lección y entendieron que si yo quiero ser el mayor, debo ser el menor. Si yo quiero ser el primero, debo ser el último. Si yo quiero ser servido, primero debo servir.
Es como ver que una persona quiere, por ejemplo, aprender a bucear y hace curso por internet, se conecta desde su casa en un lugar donde no hay playa, donde no hay mar, donde no hay agua, y está conectado, hace su curso online, presenta todas las pruebas online, todo el marco teórico, entrega sus certificados, hace sus test, perdón, y le envían el diploma vía online. Pero esa persona, para poder realmente aprender a nadar y a bucear, debe meterse al agua. Si nosotros queremos ser siervos como Jesús fue siervo de nosotros, debemos comenzar a atarnos la toalla en la cintura y comenzar a servir a los demás, olvidándonos de nuestros deseos personales, involucrándonos con los demás, entendiendo que los demás no son como nosotros, no son como nosotros quisiéramos que fueran. Los demás son personas totalmente diferentes que muchas veces no nos gusta como son, pero debemos aprender a verlos con ojos de amor y ojos de misericordia y aprender a amarlos. ¿Qué más dice la Biblia? Número 3, que debo aprender a ver a otros como Jesús lo hizo. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice: cuando Jesús vio a las multitudes, él tuvo compasión por ellos, porque estaban agobiados y sin esperanzas, como ovejas sin pastor. Jesús vio con compasión. ¿Qué significa mirar con compasión? Que él se da cuenta de las necesidades que tiene la gente y él busca la manera de suplirlas. Compasión es diferente a mirar con lástima, porque a veces comparamos la compasión o la ponemos en el mismo nivel de la lástima. Lástima es que uno mira a una persona en una situación difícil, una situación complicada, y nos da pesar, y pobrecito que está pasando por eso, pero no sentimos ningún tipo de sentir en nuestro corazón en el que queramos ayudar a la persona. Compasión significa que yo veo la necesidad de la persona, veo la situación, y como Jesús lo haría, busco la manera de ayudarles, busco la manera de servirles y busco la manera de ayudarlos a salir de ese problema. Y último, número 4, el tema de hoy es muy corto. Demuestro amor por Jesús al vivir como Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 26 dice: el más grande entre ustedes debe ser como el menor, y el que dirige como el que sirve. El más grande de ustedes debe ser como el más pequeño, y el que dirige debe ser como el que sirve. Entonces podemos ver en este punto que el reino de Dios sería llamado el reino al revés, porque en el reino de Dios los pequeños son los que buscan el poder y los grandes son los que demuestran el servicio. Pero en un reino convencional el rey está en su posición de poder y lo que tiene es súbditos que le sirven y que le buscan y que le atraen y que le traen cosas y que buscan el favor del rey. Pero en el reino de Dios es al contrario. El más grande debe ser como el más pequeño y el que dirige debe ser como el que sirve. Entonces tenemos igualdad de cosas. Y finalmente la palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2: corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto ante nosotros. Hacemos esto manteniendo nuestros ojos en Jesús, en quien nuestra fe depende desde el principio hasta el final. Él estuvo dispuesto a morir una muerte vergonzosa en la cruz por el gozo que él sabía sería después. Entonces, finalizamos este punto entendiendo que nuestra más alta meta es seguir la fe en el Señor, seguir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestro ejemplo de liderazgo, nuestro ejemplo de servicio, nuestro ejemplo de amor es Jesús. Lo que Él hizo está en la Biblia. Tome una Biblia, estudie los 4 evangelios, estudie el Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento se narra mucho de lo que Jesús iba a hacer en el futuro cuando Él vino, y debemos tratar de parecernos a Él. Nuestra medida debe ser la estatura de Jesús. Y si Él reaccionó en amor siempre, nosotros debemos reaccionar en amor. Si Él perdonó, nosotros debemos perdonar. Si Él amó, nosotros debemos amar. Y debemos entender que Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos para seguir. Los amo, Dios los bendiga. Espero que nos veamos en la próxima sesión. La próxima sesión ya es la parte 4. Vamos a hablar de reconocimiento de lo que significa el bautismo. Muchas personas tienen muchos mitos y muchas dudas con respecto a esto, entonces lo vamos a ver en la próxima sesión. Por hoy no es más, les pido que analicen y estudien aquí en su grupo pequeño qué opinan de ese tema que vimos, qué opinan de la autoridad, cuándo hemos visto autoridad equivocada y cuándo hemos visto personas en una posición de liderazgo que demuestran no ser tan sumisos, sino por el contrario, demuestran autoridad a través de servir a otros. Dios les bendiga, los amo mucho, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por escuchar.